Valar Morghulis, mis descendientes valirios. Aquí, el maestre Alex. Esta será la parte 1 de 2 videos sobre el mapa del dominio. Lo prometido es deuda, y un Lannister siempre paga sus deudas. Por ende, hoy toca hablar del mapa del dominio. Aquí en el canal ya hablamos del mapa del norte, del mapa de Dorne, el del Valle de Arryn y el de las Tierras de la Tormenta. Y ahora toca hablar del mapa del dominio, hogar de casas importantes como los Hightower, los Tyrell, los Tarly, los Redwyne y muchas más. En este video explicaremos cómo se divide el mapa, sus ríos, sus tierras, algunos datos interesantes de la región y sus casas, y una pequeña parte de su historia. Si te interesa, te invito a que no te pierdas ni este ni ningún otro video de los mapas de las 9 regiones de Poniente. En verdad son muy interesantes, además que ayudan a comprender mejor este mundo. Por lo que, ponte cómodo, adéntrate al mundo de Hielo y Fuego conmigo, y ya sin más preámbulo, comencemos. Bien, cabe aclarar nuevamente que este video se dividirá en 2 partes, pues es una región bastante grande con mucha información, lo que haría extremadamente largo y tedioso un solo video, por lo que decidí que en esta ocasión, la aventura por el mapa del dominio lo dividiremos en 2, o sea, la parte 1 y parte 2. En la parte 1, que es este video, veremos la zona sur del dominio, y en la parte 2 veremos la zona norte del dominio. También quiero aclarar que me guiaré principalmente en lo que tenemos en los libros de Canción de Hielo y Fuego hasta ahora. Y como ya lo hemos hecho en los otros videos de mapas, usaremos este mapa interactivo que nos ayudará mucho a sumergirnos en los 7 reinos, y obviamente en la región en específico que hablaremos hoy. Como podemos ver, aquí tenemos las 9 regiones de Poniente. El norte, el Valle de Arryn, las Tierras de los Ríos, las Tierras del Oeste, las Tierras de la Corona, las Tierras de la Tormenta, Dorne, las Islas de Hierro y la que más nos importa ahora, las Tierras del Dominio, o conocido simplemente como el Dominio, gobernado actualmente por la Casa Tyrell. Aunque el nombre en español no nos da a entender bien el por qué es llamado así, el Dominio, en inglés la región es llamada The Reach, lo que podría traducirse como el tramo. A grandes rasgos, un tramo en geografía es un término que designa un pedazo de un río comúnmente grande, además que The Reach también alude a lugares fértiles, así que todo cuadra aquí, pues en la historia de la región del dominio, el nombre surgió tras la formación de una civilización cerca de un tramo del río Mander, hace miles de años atrás, gobernando aquel tramo del río y terreno, y desde ahí digamos que se empezó a expandir y con el tiempo se volvió la región que conocemos hoy en día, conservando su nombre de inicio, The Reach, el dominio. Esta región, que es considerada la segunda más grande de los 7 reinos, es también la región más fértil, y mantiene ciudades y aldeas altamente pobladas. Hay muchos campos, granjas, lagos, ríos, colinas, bosques, praderas perfumadas, molinos, minas, mercados, antiguos castillos, nuevos castillos y sobre todo casas ancestrales ricas y poderosas. Según cuentan las leyendas del dominio, ahí nacieron los bardos y los caballeros. Se dice que fue el hijo del legendario héroe y casi dios Garth Manoverde, Jon el Roble, quien trajo la caballería a Poniente, lo que significa que esta existe desde la llegada de los primeros hombres a Poniente. Esta leyenda parece ser falsa, pues es bien sabido que la caballería llegó con los ándalos miles de años después de los primeros hombres, pero pues no estuvimos ahí para verificarlo. Lo que sí es seguro es que en el dominio es donde más se aprecia el arte de la caballería, y no solo es una actividad más, sino que es un estilo de vida, un evento de honor que influyó en gran medida en la mayoría de los 7 reinos. En fin, el dominio es un lugar de riqueza, de alimento, de cultura, de música, de conocimiento, de artes arcanas, tanto oscuras como blancas, un centro de intercambio comercial y la cuna de grandes navegantes, reyes, nobles, guerreros, héroes, de doncellas hermosas y donde la arquitectura te dejará sin palabras de lo hermosa que puede llegar a ser. En pocas palabras, el dominio creo que es el mejor lugar en donde se puede vivir en los 7 reinos. Por su inmenso tamaño y ubicación, el dominio hace frontera con 5 regiones, lo que en una guerra puede ser algo bueno, pero a su vez algo muy malo, ya que hay varios puntos que proteger.
Al norte tiene las Tierras del Oeste, que en muchas ocasiones son sus principales aliados. También hace frontera con las Tierras de los Ríos y las Tierras de la Corona, mientras que al este se encuentra con las Tierras de la Tormenta y al sur con Dorne, sus principales rivales. Es con estas dos regiones, la de Dorne y la de las Tierras de la Tormenta, que comparten las famosas Marcas de Dorne, o llamadas también las Marcas, que son una cadena de montañas que se extienden por el sur de Poniente y funcionan como una frontera natural entre el dominio, Dorne y las Tierras de la Tormenta. Y creo que sería perfecto empezar a hablar a detalle de la región a partir de esta zona sureña. Y bueno, como podemos ver, al sur del dominio, muy pegado a la frontera de Dorne, tenemos a la Casa Cuy en esta costa sureña. Su asentamiento es Refugio Girasol. Son vasallos directos de la Casa Hightower, pero asimismo lógicamente son vasallos de los Tyrell. Su lema es desconocido, pero su emblema es el de 6 girasoles sobre campo azul. La Casa Cuy no es muy antigua como otras casas que podemos encontrar en los 7 reinos, pues esta surgió tras la llegada de los Sándalos, los cuales invadieron Poniente hace 6000 años, aunque otras fuentes aseguran que en verdad fue hace como entre 2000 a 4000 años atrás. En fin, estos llegaron a recibir tierras y esposas de los 3 reyes sabios que gobernaban el dominio durante la invasión ándala. Desde entonces los Cuy han servido fielmente a sus líderes, primero a los reyes Gardener y después de la conquista de Aegon a los Tyrell, y por su ubicación es probable que gobiernen y protejan la parte sur del dominio y parte de las Marcas de Dorne, siendo la primera línea de defensa contra posibles ataques sureños. Y ya que hablamos de líneas de defensa del sur, aquí abajo, cruzando el estrecho del Rejo en el mar del Ocaso, o también conocido como el estrecho Tinto o estrecho Redwyne, tenemos la famosa isla llamada el Rejo, en donde se posee una de las flotas más poderosas de los 7 reinos, además de que es una famosa isla por su excelente producción de vino. Esta es gobernada por los Redwyne, con su emblema de un racimo de uvas Borgoña sobre campo azul. Desconocemos su lema, pero no su historia. Los Redwyne provienen de Gilbert de las Viñas, un célebre hijo del legendario héroe Gardman Verde, quien enseñó a los hombres del Rejo a elaborar uno de los mejores vinos en la historia. Si esto es verdad, los Redwyne pueden tener más de 8000 años de antigüedad, lo que indica que antes reinaban el Rejo, hasta que un día su último rey murió en el mar, lo que permitió a sus parientes, los reyes Gardener, incorporar al Rejo a sus tierras como vasallos. Desde entonces son la primera línea de defensa sureña contra ataques navales. Tras la conquista de Aegon, los Redwyne se convirtieron en vasallos de los nuevos guardianes del sur, la Casa Tyrell, dejando atrás a la casa extinta de los Gardener. Desde entonces han sido leales a los Tyrell y a los reyes Targaryen. En parte de su historia, se sabe que en la Danza de Dragones, los Redwyne apoyaron al reclamo al trono del rey Aegon II Targaryen, y durante la rebelión de Robert apoyaron a la corona Targaryen, aunque tras finalizar este evento, aceptaron a Robert I Baratheon como nuevo rey de los 7 reinos. En la historia actual, los Redwyne no pudieron seguir a los Tyrell en apoyo a Renly I Baratheon como nuevo rey tras la muerte del rey Robert I Baratheon, pues tenían como rehenes a los hijos de Lord Redwyne en Desembarco del Rey. Pero tras la muerte de Renly, se llegó a un acuerdo, y ahora sí los Redwyne, siguiendo a sus señores feudales, terminaron sirviendo a la casa Baratheon de Desembarco del Rey, quienes llegaron a enviarlos con su flota hacia Rocadragón para un asalto a la fortaleza, lo que debilitó bastante las defensas de las tierras del dominio, y provocó una invasión más fácil de los Hijos del Hierro liderados por su rey Euron Greyjoy. Los Redwyne terminaron con la misión en Rocadragón y rápidamente zarparon hacia sus tierras para intentar proteger el dominio del ataque isleño cerca de Antigua. Ahora bien, cruzando el estrecho de Redwyne y pegado a la costa sur del dominio, vemos a la casa Costain de 3 torres, con su emblema cuarteleado con 2 cálices de plata invertidos en campo sable y 2 rosas de sable en campo de oro también invertidos. Su lema es desconocido. Son vasallos directos de los Hightower y obviamente también son leales a los Tyrell. Desconocemos mucho del origen de esta casa, pues no podemos asegurar si provienen de los primeros hombres o de los Sándalos. Uno de los miembros familiares más emblemáticos de esta casa fue Elinor Costain,
la que alguna vez fue una esposa negra de Maegor I Targaryen. Se dice que dio a luz a una abominación, una niña muerta, sin ojos y con pequeñas alas. A pesar de todo, Elinor sobrevivió al monstruoso parto y fue una de las 6 esposas de Maegor que sobrevivieron a su rey. De hecho, fue ella quien encontró a Maegor ensartado en el trono de hierro y muerto. Algunos llegaron a sospechar de Elinor. Entre otra parte de su historia, durante la danza de dragones, estos apoyaron a Rhaenyra y se enfrentaron a sus señores los Hightower. Durante las rebeliones Fuego Oscuro fueron partidarios de los Fuego Oscuro y actualmente son fieles partidarios de la casa Baratheon de Desembarco del Rey, siguiendo a sus señores feudales los Tyrell. Los Costain seguramente gobiernan parte del sur del dominio y la costa este de la bahía del Canal de los Susurros, el cual conecta al río Aguamiel o Vinomiel, uno de los ríos más importantes del dominio, y donde se encuentra la ciudad de Antigua. ¿Y qué mejor momento para hablar de esta ciudad, de las más importantes en los 7 reinos? Antigua es la ciudad más vieja y la segunda más poblada, y con uno de los puertos más importantes. Desde ahí gobiernan los Hightower, que habitan en el faro de Antigua, que se encuentra sobre la isla rocosa, antiguamente llamada la Isla Batalla. El porqué de ese nombre sigue siendo un misterio. Esta isla se encuentra en el centro de la ciudad, lo que significa que todo ha crecido en torno al faro. Como dato extra, la isla específicamente se encuentra a la orilla del Canal de los Susurros, donde desemboca el río Vinomiel. No se sabe exactamente qué tan antigua es esta ciudad, por lo que es imposible saber cuándo se fundó y por quién o quiénes. Aún así, se puede asegurar que en aquel lugar han vivido hombres desde la era del amanecer, y con el tiempo se convirtió en un puerto muy importante, a donde llegaban hasta civilizaciones muy lejanas, formándose así una ciudad poco a poco. Actualmente Antigua cuenta con 4 septos, y uno de ellos es de los más importantes en los 7 reinos, el septo estrellado, sede del Septón Supremo, al menos hasta la llegada de la dinastía Targaryen. A pesar de que la fe de los 7 predomina en la ciudad, es tan inmensa que incluso hay templos a otras religiones. También hay mansiones, burdeles, casas, calles, callejones, avenidas, posadas, tabernas, mercados, centros de arte, educación, etc. Y es donde se encuentra la sede del conocimiento, la Ciudadela de Antigua, hogar de los eruditos de Poniente, los maestres. Y bueno, ahora sí hablemos un poco más del faro y quienes lo habitan. El faro, como ya comentamos, se levanta sobre la isla rocosa. Algo curioso de la fortaleza es que se tiene una estructura que es muy antigua y con muchos misterios tras ella. Es esta que se encuentra al pie del faro, pues no se sabe quién la construyó ni por qué se encuentra ahí. Lo que sí sabemos es que en algún punto de la historia los antepasados de los Hightower llegaron hace miles de años, incluso mucho antes que los primeros hombres, según algunas leyendas, y se asentaron en la extraña construcción ahí en Isla Rocosa, y con el tiempo se convirtieron en reyes. Poco a poco, los Hightower comenzaban a construir fortalezas de madera sobre la misteriosa construcción que ahora era su hogar. Faros que no estaban pensados para habitarse, sino simplemente para marcar rutas de comercio. No fue hasta mucho después que el rey Uthor del Faro mandó construir la torre ahora conocida como el Faro de Antigua. Según esto, Brandon el Constructor o un descendiente de él pudo estar involucrado en la obra, y desde entonces surgió la familia real Hightower, con su emblema de una torre de piedra blanca llameante, y su lema es "Iluminamos el camino". El poder de esta casa es tal que su riqueza se compara al de otras casas como los Lannister. Con el tiempo, los Hightower erigieron fuertes murallas para proteger su ciudad y su hogar, y a pesar de su gran poder, optaron por dejar de ser reyes tras un compromiso matrimonial con los reyes del dominio, los Gardener de Alto Jardín. Durante la llegada de los Sándalos, los Hightower se aliaron a sus reyes los Gardener y lograron aliarse a sus invasores de una forma pacífica. Cuando se inició la conquista de Aegon I Targaryen, los Hightower y algunos de sus vasallos directos optaron por no seguir a sus reyes Gardener a la guerra contra los dragones, quienes terminaron extinguiéndose en la batalla de Campo de Fuego. Los Hightower reconocieron a los nuevos gobernantes impuestos por Aegon el Conquistador, o sea los Tyrell de Alto Jardín, e hicieron caso al Septón Supremo de Antigua en cuanto a no pelear contra Aegon I Targaryen, por lo que permanecieron neutrales y a la defensiva. Cuando el dragón llegó a Antigua, los Hightower decidieron abrir las puertas en son de paz, y fue por eso que la ciudad no sufrió ningún daño.
Aceptaron a Aegon como rey y fue en Antigua donde se le coronó como rey de los 7 reinos. Antigua es una ciudad tan importante que muchos creían que el nuevo rey se asentaría en ella. Más adelante en la historia, los Hightower fueron de las casas más apegadas a los Targaryen, y su influencia fue tal que hasta su descendencia llegó al trono de hierro. Pero cuando esto pasó, surgió un evento conocido como la Danza de Dragones, en donde parte los Hightower tuvieron mucho que ver en que sucediera esta guerra. Entre otros datos relevantes y generales de su historia, durante la rebelión de Robert, los Hightower permanecieron leales a los Targaryen, y su influencia seguía siendo tal que incluso un Lord Comandante de la Guardia Real era Ser Gerold Hightower, quien se dice murió en la Torre de la Alegría custodiando el lugar con otros 2 hermanos. Tras el derrocamiento Targaryen, los Hightower juraron lealtad al nuevo rey Robert I Baratheon y continuaron siendo fuertes seguidores de sus señores feudales, los Tyrell. Actualmente la casa Hightower es todo un misterio, pues el viejo Lord Leyton Hightower no ha salido del faro desde hace mucho tiempo y se cree que ha estado estudiando libros de hechizo. Para su mala suerte, la amenaza de la flota de los Hijos del Hierro liderados por Euron Greyjoy está tocando sus puertas, por lo que se les viene una guerra. Es probable que los Hightower, además de la ciudad, gobiernen un extenso territorio al sur del dominio, junto a sus vasallos directos, siendo así los protectores de gran parte del sur de la región. En fin, al sur de ellos tenemos a los Bulwer de Corona Negra, casa noble menor vasalla directa de los Hightower y por ende vasallos de los Tyrell. Su emblema es el de un cráneo de toro hueso sobre campo de sangre, y su lema es muerte antes de la desgracia. Su origen se remonta a los primeros hombres, siendo una casa fundada por un hijo del legendario héroe Gardmano Verde, el cual se llamaba Bors el Destrozador, de quien se dice solo bebía sangre de toro, lo que le dio una fuerza de 20 hombres. Cuenta la leyenda que bebió tanta sangre de toro que hasta cuernos negros le salieron. Es bastante probable que los Bulwer también ejerzan como una de las primeras líneas de defensa contra ataques hacia el dominio provenientes del suroeste y que gobiernen una pequeña parte de esta área sureña. Al sureste de Corona Negra vemos a la casa Birwell de Darkdale, vasallos de los Tyrell. A pesar de la ubicación mostrada en el mapa, realmente desconocemos su ubicación exacta. Su emblema es un guiberno plata sobre campo sable con doble trecho de gules. Se desconoce mucho de su origen y su emblema indica que puede haber alguna relación con Sotorios, pues de ahí son los guibernos. Al norte, pegado a las marcas de Dorne, tenemos a la casa Mullendor de Tierras Altas. Se desconoce su lema, pero su emblema es el de mariposas de sable y leonado sobre campo de plata. Poco se sabe de esta casa, su origen e historia son bastante desconocidos, pero seguro gobiernan parte de esta área al sureste de la región, y son una de las primeras líneas de defensa contra ataques provenientes de Dorne. Al noreste de los Mullendor tenemos a la casa Shermer de Smithyton, de quienes realmente desconocemos su ubicación exacta y también de su origen e historia. Solo sabemos que son vasallos de los Tyrell y casa menor del dominio. Su emblema es un campo de clavos de cobre en azul con bordura canalada de cobre. Entendemos que los Shermen siguen fielmente las decisiones de sus señores feudales los Tyrell y parece que sus orígenes tienen que ver con la herrería. Un poco arriba al norte podemos ver a los Bisbury de Sotomiel, casa noble menor del dominio, vasallos de los Tyrell. Su emblema es el de 3 colmenas de abejas amarillas en palos de sable y oro. Su lema es cuidado con nuestro aguijón. El origen de los Bisbury se remonta al de los primeros hombres, siendo una casa surgida de una de los descendientes del legendario héroe Gardmano Verde, la cual fue Elin Siempre Dulce. Se dice que a ella le gustaba tanto la miel que fue en busca del rey de las abejas, y en su gran panal de las montañas se hizo un pacto de cuidar para siempre a sus hijos y nietos. Se convirtió en la primera apicultora y fue la fundadora de la casa Bisbury. El asentamiento Sotomiel se encuentra a un lado del río Vinomiel o Aguamiel, por lo que es probable que controlen parte de esta región, parte del Camino del Río y parte del Camino de la Rosa, el cual parte desde Antigua, pasa por Alto Jardín y se dirige hasta Desembarco del Rey, siendo el camino más importante de la región del dominio. Al norte de los Bisbury tenemos a la casa Floren del Torreón de Aguas Claras. El lugar se encuentra cerca de donde fluye el Vinomiel, y al norte tiene muy cerca el río Mandra. La casa Floren también es muy antigua. Su emblema es el de un zorro leonado, rodeado de flores azules sobre campo de armiño.
Su lema es desconocido. Es una casa antigua y proveniente de la época de los primeros hombres. De hecho, la casa surgió de la unión matrimonial de Floras la Raposa con uno de sus 3 esposos. Y si te lo preguntas, Floras la Raposa también fue hija del legendario héroe Gardman O'Byrne. Se sabe que los Florent son de las casas que han protestado en contra del gobierno de los Tyrell a pesar de ser sus vasallos, pues aseguran que por historia se merecerían alto jardín tras la extinción de los Gardener durante la Guerra de la Conquista. Los Florent siempre han sido leales a los Tyrell, aunque tras la muerte de Robert I Baratheon, esta casa se llegó a dividir. La mayoría apoyó al bando del rey Renly I Baratheon siguiendo a sus señores feudales los Tyrell, aunque otros apoyaron a Stannis I Baratheon, quien tenía como esposa a una Florent. Sin embargo, tras la muerte de Renly, los Florent no continuaron al lado de los Tyrell, sino que la casa se unió por completo a Stannis Baratheon, como forma de asegurar que Selyse Florent se volviera reina. Por sus últimas acciones, la casa Baratheon de Desembarco del Rey ordena despojar a los Florent de tierras y títulos y le otorgan todo esto a Garland Tyrell, formando así la casa Tyrell de Aguas Claras, una rama cadete de los Tyrell. El emblema de esta casa es de 2 rosas doradas sobre campo de sinople. Es probable que los que gobiernen Aguas Claras lo hagan desde el Mander hasta el Vinomiel, además de al oeste de la costa del Mar del Ocaso y al este hasta las orillas del famoso Camino de las Rosas. Para los Florent, obviamente Aguas Claras sigue siendo su hogar, y no de los Tyrell de Aguas Claras. Y bueno, al oeste de los Florent tenemos a la casa Blackbard de Vandalon, a orillas del Mar del Ocaso. Tienen como emblema un escudo con una barra negra sobre plata. Su lema es desconocido, al igual que su origen. Solo sabemos que son vasallos de los Tyrell y es probable que gobiernen una pequeña área de la costa oeste, siendo una de las primeras líneas de defensa contra ataques marítimos. Y bueno, ahora al este de Aguas Claras vemos este pequeño escudo de los Pick de Pica Estrella. Su ubicación y lema actualmente son desconocidos, y su emblema es de 3 castillos negros sobre campo naranja. La casa Pick tiene sus orígenes desde los primeros hombres, y al igual que los Florent, descienden de Floras la Raposa, con uno de sus 3 esposos. Probablemente iniciaron como reyesuelos y con el tiempo se convirtieron en vasallos de los reyes Gardener. Los Pick fueron archirrivales de la legendaria casa Manderly durante el reinado de los Gardener. Esta fue una rivalidad marcada por traiciones, faltas de respeto, conspiraciones y asesinatos, e incluso se provocó una pequeña guerra entre estas casas y con sus respectivos bandos cada una. Al final, los Pick ganaron la constante guerra de casas, y los Manderly fueron exiliados del dominio, a instancias del rey Perceon III Gardener, quien temía del poder de la casa Manderly. Esto permitió a los Pick hacerse con el castillo de los Manderly, Dunstonbury, del cual desconocemos su ubicación exacta, pero es bastante seguro que se encuentra en algún lugar del río Mander, siendo este uno de sus 3 castillos que vemos en su emblema. Los Pick resultaron ser una de las casas más poderosas a lo largo de los siglos, y estaban sumamente unidos a la casa Gardener, aunque el jueguito se les acabó cuando llegó Aegon I Targaryen con su conquista, y extinguió a los reyes Gardener en la batalla de Campo de Fuego. Los Targaryen colocaron a los Tyrell como nuevos gobernantes de las tierras del dominio, y los Pick tuvieron que aceptar a sus nuevos señores feudales y además a sus nuevos reyes Targaryen. A pesar de todo, los Pick seguían siendo una casa muy influyente, al grado de hasta servir dentro de la corona Targaryen. Como ya comentamos, los Pick tenían en su poder 3 castillos, los cuales orgullosamente mostraban en su emblema. Su principal hogar es Pica Estrella. También tuvieron Dunstonbury, que ya comentamos se lo quitaron a los Manderly, y su otra fortaleza era Soto Blanco. Esto nos da a entender que su emblema de 3 castillos, antes, cuando solo tenían uno, era diferente, pero no tenemos idea de cómo lucía realmente. Más adelante en la historia, lamentablemente para los Pick, tras haber apoyado a los Fuego Oscuro en las rebeliones, se les despojó de 2 de sus 3 castillos, lo que hizo que esta casa decayera con el tiempo. Por estos tiempos de la rebelión Fuego Oscuro se rebelaron los Pick contra los Targaryen y fueron responsables de un pequeño evento bélico que terminó con la vida del rey Maekar I Targaryen, evento conocido como la Rebelión Pick. Gracias a esto, políticamente hablando, se desestabilizó el reino. Y bueno, aquí al este podemos ver Colina Cuerno, hogar de los Tarly, vasallos de los Tyrell. Su asentamiento se encuentra a orillas de las Marcas de Dorne,
lo que indica que sirven como primera defensa de ataques provenientes del este. Su emblema es un cazador rojo con arco en mano sobre campo verde, y su lema es primeros en batalla. Son de las casas más importantes del dominio y de los 7 reinos, con un linaje muy antiguo, rica en tierras y oro y con una fortaleza resistente. Su origen se remonta a los primeros hombres, y según la leyenda provienen de los hijos gemelos de Garth Mano Verde, Herndon y Harlon, quienes construyeron el castillo en una colina alta y se casaron con una bella bruja de los bosques que moraba por ahí, compartiendo sus favores durante 100 años. Se dice que los hermanos nunca envejecían mientras tuvieran relaciones con ella cada luna llena. En un inicio, como muchas casas en los 7 reinos, los Tarly fueron reyes, antes de que los Gardener los volvieran sus vasallos, y después de la conquista de Aegon, juraron lealtad a los Tyrell como sus señores feudales y a los Targaryen como sus nuevos reyes. Más adelante en la historia, durante la danza apoyaron al bando de Rhaenyra y no al de Aegon II Targaryen. Hasta la fecha es una casa muy respetada y sobre todo gracias a Randyll Tarly, actual señor de Colina Cuerdo. Tras la muerte de Robert I Baratheon, los Tarly se convirtieron en seguidores de Renly I Baratheon, siguiendo a sus señores Tyrell. Pero tras la muerte de este rey, los Tarly se mantienen leales a los Tyrell y por ende a la casa Baratheon de Desembarco del Rey. Y hasta aquí llegamos a la parte 1 de 2 videos del mapa del dominio. No se preocupen, pues pronto llegará la continuación, ya se está trabajando en ella. Pero ya saben, si les gustó el video, no olviden dejar su granito de arena, que aunque no lo crean, me ayuda bastante. Por lo que dejen su like, comenten, suscríbanse al canal y compartan. De esta forma, el conocimiento de la Ciudadela podrá llegar a mucha más gente. Gracias por estar aquí conmigo y nos vemos pronto en un próximo video. Valar Morghulis.